Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos a este webinar de Naturgy México. En un momento comenzamos. Muy buenos días a todos, bienvenidos a nuestro webinar de Naturgy. Hoy el grupo de mercado liberalizado, especialmente el área de soluciones energéticas, damos inicio a la actividad del uso del gas natural en la movilidad. Nos vamos a presentar, Rosa, si me ayudas con la presentación, por favor. Listo, acá está. Lo vamos a dividir esta hora la vamos a dividir de la siguiente forma. Iniciaremos pues conociéndonos quiénes vamos a participar en este momento. Vamos a dar un contexto acerca de todo lo correspondiente a la parte medioambiental que conlleva al uso del gas natural, especialmente como solución energética en la movilidad. Hablaremos del gas natural y sus beneficios y del estado actual del gas natural en México. Posteriormente vamos a llevar un panel de preguntas y respuestas en donde vamos a participar con ustedes en cada una de las preguntas que nos hagan. Nuestros ponentes el día de hoy. Tengo el gusto de presentarme. Mi nombre es Gustavo Trigos, soy el encargado de la parte de movilidad en soluciones energéticas para el grupo de Naturgy. Me apasiona el tema de la movilidad y desde varios años he estado participando en proyectos de movilidad en América Latina. Es el caso de Colombia, Perú y ahorita mismo en México, apostando precisamente para que sea el gas natural este medio transitorio para poder hacer de estas ciudades más agradables y tener aire
de buena calidad. También presento a nuestra compañera de la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, Jacqueline Bárcenas, quien hoy también nos apoyará con varios temas correspondientes al uso del gas natural. Jackie, buenos días. Hola Gus, ¿cómo estás? Buenos días. Es un gusto estar hoy con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Como bien mencionaba Gus, yo soy Jacqueline Bárcenas, soy la directora de Comunicación y Asuntos Públicos en la Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, GNC, GNL y Biogás, AMGNB. Y bueno, estamos hoy para platicar con ustedes del tema del gas natural, pero sobre todo el gas natural vehicular. Entonces, como bien mencionaba Gus, casi al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, pero nos pueden ir poniendo por ahí sus dudas y con gusto los vamos respondiendo. Claro que sí, Jackie, claro que sí. Comenzamos y hablaremos un poco acerca de nuestra empresa, Naturgy. Naturgy es una empresa ubicada en México, pero somos un grupo multidisciplinario y multinacional. Somos líderes en el sector energético y pionero en la distribución del gas natural y la distribución de la energía eléctrica. Tenemos presencia en más de 30 países alrededor del mundo, con casi unos 19 millones de clientes atendidos. Alrededor de esta compañía, y para poder servir a toda esta cantidad de clientes, somos alrededor de unos 11.847 empleados. Estamos en México y estamos apostando en México desde hace 23 años en la parte de distribución del gas natural y en la parte de distribución de energía eléctrica. Servimos aquí en México a más de 1.6 millones de hogares, comercios e industria a través de una red de más de 22.000 kilómetros. Estamos ubicados casi en toda la República como área de concesión y especialmente con respecto al uso del gas natural, fuimos los pioneros en el 2000 para colocar 2 estaciones en la ciudad de Monterrey como muestra del uso y el beneficio que ofrece este combustible dentro de la canasta de combustibles del sector. El contexto. De acuerdo a la reunión que hubo de las Naciones Unidas con respecto al capítulo de cambio climático realizado en París en el 2005, que se han venido año a año haciendo en varias ciudades como Marrakech, Bonn, Alemania, Madrid, y la que se va a hacer ahorita el 12 de noviembre en la ciudad de Glasgow, Escocia. Las contribuciones y lo que se permite o lo que se pretendió en ese momento, el 12 de diciembre del 2015, en la ciudad de París, fue precisamente tratar de ver cómo hacía toda la industria y especialmente los grandes países para poder disminuir la capa de carbono, la contaminación y las partículas hacia la atmósfera. Dentro de este proceso y dentro de este contexto, México contribuyó con reducir y ponerse como meta hacia el 2030 la emisión de gases de invernadero en un 22% y de partículas negras como gas negro o carbón negro en un 51%. Actualmente hemos vivido, y si se han dado cuenta en estas últimas semanas, los grandes incendios ocasionados cerca a Atenas, en la isla de Evia, y aquí en Dixie, California, que cada vez las sequías y el tema del calentamiento global se viene acrecentando. ¿Por qué? Precisamente por los gobiernos tratar de impulsar más la producción de su industria y su crecimiento sostenido solamente por combustibles fósiles. Si bien somos de la primera cadena de combustibles fósiles, nosotros presentamos esta alternativa para que precisamente México trate al 2030 de reducir con la meta que se propuso en el 2015. Reducir en un 22% el gas invernadero y reducir las partículas suspendidas
en el aire en un 51%. Con respecto a esto, el gas natural ofrece una gran alternativa. Revisando el último informe de la Agencia Internacional de Energía, el transporte está representando casi el 28% de la demanda de energía a nivel mundial. Y produce precisamente el 23% de emisiones mundiales de CO2. Entonces, viendo esto y viendo el crecimiento que ha tenido para un horizonte aproximadamente del 2050, se prevé que el transporte de pasajeros aumente exponencialmente en un 2%, casi duplicándose 2 veces más de lo que actualmente se tiene, y el de mercancía le sigue muy de la mano, casi 3 veces más por tonelada transportada por kilómetro. Esto supone que efectivamente, si utilizamos combustibles fósiles, la elevación precisamente de gas invernadero a la atmósfera, la producción de CO2. Es ahí en donde el gas natural entra y juega un valor importante en este proceso, porque además de la industria pesada, de la generación de energía a base de carbón y de la producción ganadera para poder alimentar a la población, el transporte es el tercer proceso al cual hay que ponerle bastante énfasis. Y tratar de llevar la generación de la energía eléctrica y tratar de llevar la generación de los procesos para poder alimentar a la población del combustible fósil a un combustible alternativo, creo que es la mejor solución. Hablemos ahorita de las opciones que tiene la movilidad, especialmente en la parte de cambio o sustituto de combustible fósil. Cuando hablamos de descarbonización de esta área especialmente, incluye que debemos mantener la misma autonomía o, antes de la autonomía, mantener la potencia del vehículo al cual fue diseñado y tratar de que el vehículo tenga la mayor autonomía posible para poder desplazarse y cumplir con las condiciones a las cuales el vehículo fue comprado o adquirido. Teniendo en cuenta estas dos consideraciones, vemos que el transporte urbano y el transporte pesado tienen las siguientes visiones a largo plazo. Con respecto al transporte urbano, ya se han generado acciones para poder mantener tanto la misma potencia como la misma autonomía para poder ser transportado. Y ya tenemos canastas hace menos de 5 años de combustibles o de sustitutos que puedan brindar estas mismas consideraciones. Uno de ellos es motores eléctricos, que ya se ha desarrollado esa tecnología bastante. Todavía falta mucho con respecto al tema de las baterías. Está todavía la parte de autonomía y la parte de kilometraje por desplazado por abastecimiento. Todavía está en proceso de poder ser reemplazado para grandes distancias, pero ya se tiene una primera alternativa. La segunda sería la sustitución del combustible fósil con otro tipo de combustible que haga que se disminuya la producción de CO2 al ambiente. Y está, por ejemplo, el amoníaco, el hidrógeno y elementos que sustituyen el gran porcentaje de combustible o de gasolinas o de combustibles pesados como el diésel para que se pueda minimizar esa producción de carbono al medio ambiente. Pero para el transporte pesado aún todavía no se tiene esa alternativa. En el transporte pesado, que es el que actualmente tiene mayor crecimiento y que ahorita mismo en México hay una vía bastante prometedora y que varios
transportistas del sector están haciendo que esto sea factible para poder llevar su mercancía a los Estados Unidos, es la que va desde Veracruz hasta Laredo. Esta ruta ya ofrece esa alternativa, pero acá ya no es posible hacer un carro híbrido y tampoco es posible, por el momento, tener que llevarse este tipo de transporte con respecto al uso del motor eléctrico. ¿Por qué? Porque no solamente la autonomía, sino la potencia empieza a perderse. Es ahí en donde el gas natural vehicular y el gas licuado juegan un valor muy importante. Hablemos un poquito entonces de las ventajas del gas natural con respecto a estas dos alternativas y a poder cumplir con lo que dice o con lo que se pactó el 12 de diciembre del 2015 en París. El gas natural, como todos lo conocemos, es más sencillo de la línea de hidrocarburos o de combustibles. Es el principal, no el principal, es el primero porque tiene la primera cadena de combustible es totalmente metano y precisamente para poder ser transportado lo tenemos que comprimir casi 62 veces. Esto significa que yo paso de una presión de 4 bares hasta 250 bares para poder tener la potencia y la autonomía necesaria para cumplir con el propósito del cual el proceso de transporte fue diseñado. La fórmula química de él es CH4, tiene una sola cadena de carbono, 4 cadenas de hidrógeno, y con respecto al uso del carro eléctrico, estamos hablando de que para poder cumplir tanto con autonomía como con potencia, esta efectividad calórica o esta efectividad para poder transportarse es de 80 veces más que una batería de litio. Oye, Gus, y también hay que comentarles que el gas natural es mucho más liviano que el aire, por lo que si hay como una fuga, obviamente se esparce, y entonces por eso lo hace mucho más seguro. Totalmente de acuerdo, precisamente por la ventaja de ser además gaseoso y tener solamente una molécula de carbono. Lo hace más liviano, lo hace más manejable, y yo lo comparo siempre con la energía eléctrica. La energía eléctrica por sí tiene sus riesgos y tiene todo un compendio de seguridad para poder ser utilizada de manera efectiva. Entonces, con esa ventaja competitiva de ser ya gaseoso, de tener una sola molécula de carbono y de poder servir precisamente como combustible, es donde es fácilmente cambiable, es fácilmente utilizable para cualquier persona que necesite hacer esa primera transición. No tienes que armarte de un proceso alterno, que si bien dependiendo de las condiciones y dependiendo del proceso tú lo puedes hacer. Y en el tema de transporte vemos, por ejemplo, ciudades como Los Ángeles, San Diego, Vancouver, que utilizan para el sistema de transporte el gas natural vehicular, pero le quieren aún más reducir las emisiones que este combustible produce, que ya de por sí, por ser gaseoso y por ser liviano y por ser de la primera cadena de carbono para los combustibles que se encuentran a nivel canasta como utilizables, ya pueden competir o unirse con nitrógeno, por ejemplo, que el proceso catalítico es bastante sencillo, y poder suplir esa necesidad de potencia para poder transportarse mucho más rápido o a mucha más distancia y ser un poco más amigable con el medio ambiente. Entonces, tal cual como lo dijimos, Jackie, el gas natural no requiere hacer ningún cambio en el motor, solamente es un aditivo en la parte del proceso de carburación para que el gas natural, que ya está gaseoso, pueda iniciar y utilizar el mismo dispositivo que utiliza la gasolina para poder moverse. La potencia, efectivamente, por cálculos de potencia, es la misma que yo utilizo en el gas, en la gasolina, porque meto la misma cantidad de gas
requerido para utilizarse en gasolina. Ahí habrá que mencionar, Gus, que en el tema del gas natural se mide a través de litros equivalentes. O sea, es como si tú vas a la gasolinería y le dices, quiero 2 litros. En el tema del gas natural es lo mismo, funciona de la misma manera y se lo pones a tu carro. Y como mencionabas bien, para hacer esta conversión no tiene nada que ver con el motor, que ahí justo entramos a este tema de los mitos del gas natural, y no necesitamos hacer mucho para que cualquier vehículo pueda funcionar a gas natural vehicular sin importar el tamaño. Esas son parte de los beneficios que tiene. Es más, hasta hay vehículos ya que vienen a gas natural. Totalmente de acuerdo. Y eso especialmente en el transporte pesado. Porque en el transporte pesado ya la configuración que necesita ese motor para poder rendir lo mismo que hubiese podido rendir en diésel o en gasolina, inclusive en gasolina sería mucho más, no económico, sino pasa más allá del bolsillo de la persona que tiene ese vehículo, y es bastante costoso poder utilizar la misma proporción para que te dé la misma energía y la misma potencia. Dentro de las ventajas ambientales, que era lo que estábamos hablando, es la parte económica que la acabamos de mencionar. No afecta a la salud precisamente porque el proceso de combustión casi está entre un 40 y un 60% de daños o de materiales particulados que se dan hacia la atmósfera. Por tanto, hacen que donde se utilice el sistema de gas natural en esas ciudades, en la parte vehicular, sea más amigable. No tienes el olor a la gasolina, al benceno. Ni tampoco tienes estas nubes negras que salen de los vehículos, que esa es la quema del combustible. Con el gas natural eso no pasa. Es totalmente amigable y es por eso que se está impulsando también dentro de los acuerdos de París para cumplir la Agenda 2030 la utilización de este tipo de combustibles. Totalmente de acuerdo, porque al tratarse de un combustible gaseoso, el proceso de combustión se hace mucho más rápido. Acuérdate que con la gasolina tú tienes que pulverizarla para que se vuelva gaseosa, no completamente, pero en un porcentaje para que alcance la temperatura de fusión de ese combustible y pueda ejercer la misma potencia. En este caso, entre el gas ya en su proceso gaseoso, pero con las proporciones adecuadas, hace que la potencia no disminuya. Es también amigable, tal cual como lo dijiste, y lo más importante es que no daña el vehículo al cual se le coloca. Entonces, hablábamos precisamente de las ventajas ambientales y esto hace precisamente que se generen en estas ciudades en donde se utiliza el gas natural vehicular ciudades limpias, ciudades agradables, ciudades convivibles y ciudades muy ventajosas y amigables con el medio ambiente. Pero el también, natural, pues, aparte de ser amigables, como lo vemos en esta tabla, perdón, Gus, que te interrumpa. No, tranquila. Está el tema del ahorro. O sea, el gas natural es 50% más barato que los combustibles tradicionales. Estamos hablando de la gasolina premium. Por ejemplo, en el norte del país lo pueden encontrar hasta 9 pesos en litro equivalente. En otras partes del país es un poquito menos, pero la verdad es que no pasa de los 10, 11 pesos. Sí, algo importante con respecto al tema del ahorro, y aquí lo vemos, para un carro sedán, estamos hablando de que tú vas a tener casi el 55% como máximo en ahorro. En un transporte público como camiones o combis vas a tener casi un 40%. Y para las trucas o para los camiones que viajan en la ruta que te acabo de mencionar, que es Veracruz-Laredo, estamos obteniendo casi un porcentaje del 35% en comparación con diésel. Eso es beneficioso, no solamente para el transportista, sino también para la parte de calidad y contribución con el medio ambiente que lo pide el sistema de transporte, el DOT, en los Estados Unidos cuando ingrese la mercancía a ese país. Entonces, no solamente porque lo pide Estados Unidos, sino porque también México lo está haciendo como contribución al medio ambiente.
Bueno, aparte de solo México, también es beneficioso para todos aquellos que tienen flotillas, para todos aquellos que, como bien mencionabas, tienen que mover cargas pesadas o que tienen un vehículo tipo taxi, Uber, todo esto. El tema de utilizar el gas natural pues no solamente es contribuir al medio ambiente, sino también contribuye a su bolsillo al ser 50% más barato. Y bueno, platicarles de otras ventajas económicas que justo lo que les mencionábamos hace un ratito, el precio es estable y competitivo, o sea, aquí pueden ver esta gráfica que de enero del 2019 a junio del 2021, en las primeras líneas pueden observar los costos de los combustibles tradicionales, como gasolina Magna, el diésel o la Premium. Y el gas natural, como verán, se mantiene, ¿no? El que se ve ahí verde es el gas LP, que también se ocupa para los vehículos, pero ese sí es contaminante. Lo que mencionaba Gus, justo la reducción del precio que va desde el 30 hasta el 50%, dependiendo del tamaño del vehículo, y la economía del gas madura con inversiones amortizadas. Totalmente de acuerdo. Jackie, sería muy importante a través de medios que ustedes tienen de información y de divulgación de este gran combustible, nos dieras cuál es la situación actual del gas natural aquí en México y nos puedas informar. ¿Seguro? Cuáles son las empresas, quién es la asociación, qué hace la asociación, cuál es el fin de la asociación y cuáles son las cifras que la asociación puede darnos para contribuir precisamente con el medio ambiente. Seguro, Gus, con mucho gusto. Primero que nada decirles que Naturgy se puso las pilas y les tiene unos regalitos. Les van a disparar el café el día de hoy, así que si quieren ganarse una de las tarjetas que les brinda Naturgy en esta ocasión, tienen que participar con nosotros. Les vamos a hacer 3 preguntas al final de la ponencia. Pregúntenos ustedes, está abierto el foro para que mientras vamos platicando nos vayan mandando las dudas y las vamos contestando. Y las personas que sean los primeros en contestar y sea correctamente, vamos a mencionarlo y nos tienen que escribir al Facebook de la asociación. Es bien fácil, estamos como AMGNV en Facebook, en Twitter y en todos lados, pero mándenos sus respuestas al Facebook de la asociación. Contarles de la asociación, fue creada en 2014, hoy tenemos ya 87 empresas vinculadas entre asociados, afiliados, y participamos con otras asociaciones de otros países, en España, Francia, Bélgica, Rusia, en todos lados, en Italia, en Argentina. Estamos por todos lados vinculados con ellos porque justo queremos traer todas estas best practices y aplicarlas en México. México es un mercado muy nuevo, estamos atrasados muchísimos años, pero también México ocupa el 4º lugar a nivel mundial en temas de gas natural. Entonces es algo que tenemos en el país, que necesitamos utilizarlo y que sabemos que si lo fomentamos y si le damos como esta exposición que se necesita, va a traer grandes beneficios económicos, ecológicos, que más adelante les voy a platicar. La siguiente, Rosa, please. Platicarles que hoy somos parte de la solución, como mencionaba Gus, no solamente con el tema de los autos eléctricos o los autos que ya existen, está el tema de que ya tenemos 65 estaciones de servicio casi en toda la República Mexicana. Actualmente estamos en 15 estados y estamos 21 en próximas aperturas. Eso quiere decir que ya fueron construidas y estamos esperando que el gobierno nos diga, aquí tienen checklist, ahora sí, es hora de aperturar. Esto ya nos daría mucho más crecimiento y visibilidad y obviamente están creciendo el número de estaciones porque el número de vehículos está creciendo exponencialmente. Tenemos 37 estaciones en proyecto que igual van a estar repartidas por todo México. Entonces, eso es muy buena noticia y sabemos que con el apoyo del gobierno, en cuanto nos dé esta apertura de estas estaciones, crezca el parque vehicular, pues seguramente vendrán las otras estaciones. Nosotros estamos calculando, proyectando que para el 2023 tengamos el doble de estaciones que vamos haciendo año con año. Es decir, como en el Teletón, dupliquemos la cifra, ¿no? Actualmente en México tenemos 60,000 vehículos, principalmente en transporte masivo y de pasajeros, que son los más grandes, los que más ocupan el tema del combustible, los que más tienen que mover personas, todos ellos. Tenemos 96 talleres de conversión
que están repartidos en toda la República Mexicana. Si ustedes quieren convertir su vehículo, métanse al Facebook de la asociación y ahí van a encontrar los talleres que están asociados o afiliados con nosotros, que quiere decir que es un tema súper importante, Gus, que tenemos que comentar, el tema de la seguridad. Porque bien mencionaba alguien en una entrevista que tuvimos, los mexicanos y en general todos somos muy inventivos, ¿no? Entonces, si vemos que algo está funcionando, el compadre de la esquina dice, oye, ¿sabes qué? Yo ya investigué en YouTube, ya soy un experto y puedo convertir tu vehículo a gas natural vehicular. Pero aguas, porque cualquier manejo que tenga que ver con este tema de combustibles pone en riesgo su seguridad y la de los pasajeros. Por eso les hacemos mucho énfasis que hagan sus conversiones en talleres certificados por la asociación, porque quiere decir que están cumpliendo con todas las normas, con todos los requerimientos, con todas las certificaciones nacionales e internacionales, porque no solamente es la mano de obra, es el equipo que te ponen, el cilindro, los kits de conversión, el tema de las verificaciones. O sea, hablemos de seguridad, es realmente importante. Hoy tenemos presencia en 15 estados de la República con GNV, que es lo que les decía, si el gobierno en unos días nos dice ya liberados, vamos a estar en muchos más estados, las estaciones que ya les había comentado, y más o menos estamos atendiendo 923 vehículos por estación versus el 950 de promedio a nivel mundial. Eso quiere decir que vamos muy bajitos. El 85% de los vehículos a GNV circulan en algunos estados, que es donde más concentración hay, por el tema de que el gas puede llegar mucho más fácil. Está la Ciudad de México con un 20%, Nuevo León con un 19%, Querétaro, que es de los más avanzados también, en un 16%, en Jalisco, en el Estado de México y en Aguascalientes. Mencionarles que Querétaro es uno de los estados que más ha crecido, con decirles que uno de los camiones que tienen para transportar pasajeros, que es el Querobús, funciona totalmente a gas natural vehicular. Y tenemos más o menos entre 1,000 conversiones mensuales. Varía muchísimo porque también con este tema de la pandemia, como todos, el sector se vio afectado, pero ahí vamos, porque la gente justo está queriendo reducir sus costos, sobre todo cuando tienen que andar todo el día en el automóvil. Entonces han visto que el gas natural vehicular es una muy buena opción. Ahorita vamos a leer sus preguntas. Nada más déjenme terminar súper rápido mi speech. Jackie, importante algo. Acabas de decir que una de las ciudades que tiene abanderamiento en el gas natural vehicular y que se ha postulado como ciudad limpia es Querétaro. Pero también recordarles que en Ciudad de México la ruta de la ecovía, estoy hablando de Monterrey, la ruta de la ecovía es totalmente a gas natural y está hecha desde el 2013, 14. Esta ruta también abastece y muestra a esta ciudad, Monterrey, como una también de las pioneras en este sistema de utilización, en este sistema de transporte y la utilización del gas natural como medio de transporte. Y aquí es importante también comentarles que estamos en un proceso de proyecto de ley en Nuevo León para que la gente, especialmente el sector de transporte, se movilice a la energía limpia y haga que esta ciudad, que también tiene unos altos índices de contaminación ambiental, se reduzcan. Y también decirles que en esta ciudad tenemos cubierto casi el 90% en redes de distribución y ofrecemos también esa alternativa para colocar estaciones de servicio de gas natural. En Ciudad de México tenemos 2 estaciones, una en Querétaro y una en El Toreo, que bueno, es Naucalpan, entre Naucalpan y Miguel Hidalgo, estamos ahí muy cerquita, pero también tenemos una en Balbuena y otra en la central de Abastos. O sea, el gas natural ya tiene centros de reposteo. Tú hablabas algo muy importante, Jackie, y es el tema de que no solamente la conversión se hace interesante porque no te daña ni el vehículo y contribuye al medio ambiente, sino que también detrás de todo este proceso hay años de experiencia, hay procesos validados, hay maquinaria que ya ha sido evaluada, ha sido instalada y ya ha cumplido más de 20 años en el mercado, que hacen que el proyecto y el proceso de abastecer el gas natural en la parte vehicular sea
de alguna manera representativa y responsable en el tema de seguridad. Listo, Jackie, continuemos. Ahorita ahondamos más en el tema, que es súper interesante, pero fíjate, Gus, que desde la asociación nos hemos propuesto, y mencionabas muy bien al principio este tema del pacto con París. En la Ciudad de México hay alguien que está encargado de llevar toda esta parte del cumplimiento, y nosotros desde la asociación ya hemos tenido conversaciones con ellos. Ya les expusimos el tema de los beneficios económicos, ecológicos que tiene el gas natural vehicular. Están muy interesados en participar, porque no solamente es el tema del medio ambiente. Si logramos abrir, como les voy a platicar ahora en este proyecto a 3 años que tenemos, generaríamos también fuentes de empleo, que eso es, en este momento es vital, lo que ayudaríamos al tema de la reactivación económica. Entonces, es más, ni siquiera le estamos diciendo al gobierno, oye, invierte en nosotros para poder construir. No, el dinero y las inversiones están. Lo único que necesitamos de parte del gobierno es que nos digan, sí, órale, porque aparte somos uno de los sectores que estamos sobreregulados. Nos revisan hasta lo más último, pelito por pelito, ahora sí, para checar que cumplamos con todas las normas de seguridad. Es por eso que es uno de los sectores que está en crecimiento, pero también es uno de los que mayor seguridad brindan. Y hablándoles del proyecto que tenemos a 3 años, bueno, pues queremos que más de 45 millones de mexicanos sean transportados diariamente en vehículos con GNV. Actualmente solamente se transportan 10 millones. Eso quiere decir los que lo hacen en transporte logística, los que están en los autos, los que son taxistas, los que utilizan de plataforma. Ellos son los que están utilizando todos los días, los mexicanos que están siendo transportados por GNV a nivel nacional. Tenemos inversiones directas superiores a los 15 millones de dólares, lo que te decía, el tema de que las inversiones están, solamente es que nos dejen entrar. El ahorro en los combustibles para vehículos que permite que los precios bajen en el tema del transporte, es decir, si hoy estás pagando, no sé, 10 pesos, pues igual si ya se están ahorrando ese dinero con la utilización del gas natural, pues obviamente el pasaje tiene que bajar, ¿no? Lo que tú pagas. La renovación y modernización del parque automotor, ya no ver esos microbuses o esos grandes camiones que van circulando y llevan esta terrible nube de humo negro y que sabemos que es contaminante y lo ves y te tapas. No, porque lo que les decíamos, el gas natural no contamina, es totalmente, bueno, no totalmente, pero 90% mucho más limpio que estos combustibles, y elimina los subsidios de Pemex y de la Federación de Combustibles. Generaríamos el desarrollo, bueno, generamos, porque ahí vamos, de un nuevo sector productivo e industria nacional. Tendríamos 569,044 vehículos convertidos o nacidos a GNV, que justo era lo que te mencionaba, que hay vehículos que ya vienen a GNV. Nissan es una de las empresas que en México está impulsando el tema de que los vehículos para uso particular ya estén saliendo a gas natural vehicular, es decir, son vehículos a 0 kilómetros. Hay otras empresas y compañías que forman parte de la asociación que también brindan estos beneficios, así que si quieren más información, métanse a la página, ahorita se las vuelvo a dar. Vamos a tener 627 estaciones de servicio GNV, o sea, estamos hablando de cifras que nos ayudarían increíblemente. 400 talleres de mantenimiento, conversión y otros servicios. Lo que te mencionaba, no solamente es convertir tu vehículo, como lo hace el compadre de la esquina, es el tema de las revisiones, de cumplir con el gobierno, porque nosotros, igual que en la Ciudad de México, el tema de las verificaciones, acá se verifica el tema de los cilindros, que no esté dañado, que no esté mal, y no es que justo hablemos de mitos, Gus, tú eres buenísimo para eso. El gas natural no explota, por la simple razón que les mencionamos al principio, es más liviano que el aire. Si el cilindro tiene una fuga, el gas natural simplemente se dispersa, pero no pasa absolutamente nada. Lo contrario que pasa con los demás combustibles, ¿no? Y en los talleres, pues aparte de la conversión está el mantenimiento y este tema de las pruebas. Y decirles también que el mantenimiento con GNV es nulo, porque como no hay azufre, como no hay nada, pues no se daña realmente ni el motor, ni el vehículo, ni nada, así que ahí también se ahorran un buen dinero.
Y lo más importante, Gus, 35,000 empleos directos y permanentes que vienen de este sector. ¿Cómo ves? Súper, súper. Yo creo que estas cifras son... Creo que estas cifras se quedan un poco quietas, Jackie. ¿Por qué? Porque esto es lo que aparentemente se muestra, pero acordémonos que esto lleva y conlleva toda una infraestructura detrás, para que todo esto pueda darse y pueda mostrarse de manera efectiva. Es importante saber que además de lo que tú mencionabas, el sector está sobreregulado, pero precisamente hemos demostrado que sabemos, como compañía distribuidora de gas, cumplimos con todas las metas de seguridad que nos imponen. Ahorita mismo la Agencia de Seguridad, y tú mencionabas algo acerca de la Secretaría de Economía que está manejando esta pre-reunión que va a ser ahorita en octubre y que estamos cordialmente invitados para poder participar de ella, a la reunión de Glasgow, Escocia, que va a haber ahorita el 12 de noviembre. Estas instituciones están haciendo todo lo necesario para que el manejo aquí en México sea en todos los aspectos seguro. Desde la financiera que pone dinero para poder financiar el ecosistema, y hablamos de ecosistema ya aquí que de pronto no lo hemos mencionado, y es a toda la cadena para poder suplirle en una estación de servicio gas a una persona que ya se convirtió. Entonces, esa cadena, y tú hablabas de 35,000 nuevos empleos directos o permanentes, creo que se queda corta, porque la financiera, está el tema de la conversión, el taller de conversión, la unidad verificadora que nos exige la agencia tener. Después viene la construcción de la estación de servicio, que también ahí se genera por todas las normativas empleos directos en el sector de la construcción, en el sector de la soldadura, en el sector de la compra de maquinarias y expertos en el tema que normalmente vienen de Europa, Estados Unidos y Canadá, China o Emiratos Árabes. Entonces toda esa infraestructura genera bastantes clientes y bastantes ¿qué te parece que le vamos dando salida a las preguntas que nos están haciendo? Seguramente vamos a tener otro espacio porque, bueno, es muchísima información, pero queremos platicarle súper rápido. Alex Navarrete nos dice, respecto al ahorro de buses y trucks, ¿el gas natural comprimido es con el gas natural licuado? No, son dos tipos de gases diferentes. O sea, sí. Totalmente de acuerdo. Uno es líquido y el otro es gaseoso. Pero aquí la diferencia, es importante que lo sepa la audiencia, la diferencia está en no es la potencia, y aquí juega importante el tema del desplazamiento. Mientras tú tienes un rendimiento, dependiendo del tipo de cilindro que le coloques a tu vehículo, limitado por ese cilindro, el gas natural licuado puede transportarse casi... estamos hablando entre 200 a 500 kilómetros más. Este tiene un rendimiento superior. ¿Por qué? Porque como está en estado líquido, el proceso de convertirse en gaseoso se hace a través de una tobera y de todo un sistema que el mismo proceso lo tiene y hace que el vehículo pueda ir más rápido porque tiene mayor autonomía. Listo. El ahorro es igual. Jackie, perdón, pero hablamos de que el ahorro sigue siendo igual, lo único es que este tiene mayor distancia. Exacto, tiene los mismos beneficios económicos y ecológicos y económicos. ¿Cuál es la distancia promedio de sus estaciones de suministro? Varía. No tenemos todavía marcados una, pero desde la página de la asociación se pueden meter, es www.amgnv.org.mx. Y ahí tenemos un mapa interactivo en el que pueden encontrar las estaciones que están a nivel nacional. Estamos actualizando conforme nos van dando los permisos. Así que ahí pueden ustedes trazar sus rutas. Pero Jackie, pero interesante con respecto a ese punto. Normalmente las estaciones se colocan a un radio de distancia de 5 kilómetros una de otra para poder hacer precisamente esa ruta y esa interconectividad entre ellas. Seguimos. Ok. ¿Cuál es el costo de conversión de un sedán a gas natural? Varía el modelo, varía el taller con el que lo hagas, varían muchas cosas. El cilindro, sí, les decía,
Los talleres que están certificados los pueden encontrar igual en las redes sociales de la asociación, para que lo hagan de manera segura, que por ahí también vi que había una pregunta sobre eso. De acuerdo a sus experiencias, ¿qué medidas han tomado los otros países para incentivar el cambio del GNB? El apoyo del gobierno, totalmente. El conocimiento por parte del gobierno sobre los beneficios que tiene el gas natural, y eso ayuda muchísimo, ¿no? No nada más concentrarnos en uno de los combustibles. Decirles también que se nos pasó, Gus, que el gas natural vehicular es un combustible de transición. Pero el tema de comprarte un vehículo eléctrico que es cero contaminante, pues es muchísimo más caro. Entonces, de aquí a que eso pase en México, van a pasar 30, 40 años. Entonces, el GNB por eso es una excelente opción. Jackie, pregunta, ¿quién nos hizo esa pregunta? Me interesa, es interesante la pregunta que la hizo la anterior. Álvaro Miguel. Álvaro, interesante Álvaro, porque todos estos temas precisamente llevan a que el gobierno tome conciencia. Si bien hay una meta, y lo dijimos en un principio, México debe colaborar con la reducción del 20% de gas invernadero y con 55% de emisión de partículas negras al ambiente. Esto es la medida, pero detrás de esto debe haber una planificación en donde los permisos, instituciones, verificaciones, actores del negocio, todos se ayuden a que podamos cumplir con esa meta. Claro, y también está la parte de los usuarios, de que justo se metan estos foros, que conozcan los beneficios y que se acerquen a nosotros, porque también no hay mejor publicidad que la de boca en boca. Pues, lo de alguna certificación para la conversión, lo que les decía en la página de la asociación o en los canales de comunicación, ahí pueden revisar cuáles están cumpliendo. ¿A qué se debe que en la Ciudad de México, que tiene las mejores condiciones de mercado, oferta, gas y tecnología, tengan pocas estaciones de servicio proyectadas? Esa te la dejo. El metro cuadrado. El metro cuadrado es una de las ciudades más pobladas, más sobrepobladas del mundo. El metro cuadrado construido acá vale oro. La estación de servicio definitivamente requiere de un espacio y requiere de unas ambientaciones colaterales para poder funcionar. ¿Por qué? Por temas de seguridad y por temas de prevención. Entonces, aquí colocar una estación, la verdad es que es difícil. Les comento. ¿Quién hace la pregunta? Me interesa el nombre. Omar Fernández. Omar. A ver, Omar, con respecto a la Ciudad de México, en la Ciudad de México las estaciones de servicio se hacen de acuerdo a lo que te comentaba, a la interacción que tiene con las demás edificaciones. Pero en Ciudad de México, por ser una ciudad sumamente poblada, hace que sea difícil precisamente buscar ese metro cuadrado. El gobierno de la Ciudad de México tiene 3 proyectos grandísimos. Uno de ellos es colocar una de las rutas que colocó en Monterrey para ser habilitada a gas natural y ser transportada a gas natural, pero está precisamente buscando ese lote, buscando ese espacio. Entonces, es importante cuando se habla de lo macro, reducir, ayudar a que esto funcione, también a generar políticas que hagan que esto también funcione. Y ahí es donde entra el gobierno a jugar un papel muy importante. Oye, y hablando de Alex Navarrete, que está muy participativo, nos saluda desde Perú, entonces saludos hasta Perú, que también es uno de los mercados que más ha crecido en temas de gas natural. ¿Cuánto cuesta la conversión y cuánto tiempo se queda en mi coche? Mirla, ya les habíamos comentado por ahí, la verdad es que 2 días, o si lo llevas muy temprano, también 1, dependiendo del taller al que lo lleves. Edgar Oliveria, ¿de qué forma tienen planeado combatir los mitos? Ustedes mencionaban que el GNB se da por recomendación en algunos casos, pero esas recomendaciones se destruyen cuando llega con el técnico mecánico que desconoce dichos sistemas y recomienda al cliente retirar el sistema llenando la cabeza. Sí, pero también ahí tiene que ver la gente que se deja llevar por el compa de la esquina, ¿no? Y no hacerlo en talleres, que lo que les decimos, que los equipos los traen de otros países, que está cumpliendo con normas y reglamentos, con certificaciones, va más allá de lo que una persona te diga, es el tipo en el que está montado, cuántas personas trabajan ahí, o sea, eso te demuestra que es una
empresa fidedigna. Súper, súper. Tienes toda la razón. Mira, con respecto a la pregunta de Alex Navarrete, que muchos saludos a la gente de Perú que ya disfruta del gas natural vehicular y que desde la presidencia del año, se me olvidó el presidente, desde Toledo, que inició este proceso en ese cambio en el 2006, 2007, inició todo este cambio y esta revolución con respecto al cambio de combustibles. Lima es una de las ciudades, y estuve yo presente. El Lima de antes al Lima de ahora es un Lima totalmente diferente. Se respira en el centro de Lima un aire súper, súper, súper sano. Casi todo el sistema de transporte de Perú, especialmente en Lima, es a gas natural, y eso ha ayudado a la descontaminación de esa ciudad. Entonces, pueden variar. Él hablaba de cuánto más o menos es la conversión. Mira, aproximadamente está en un promedio de $1,500 al cambio, pero igual se necesitan de buenos talleres, y para evitar el mito de quitar el combustible, ¿no? De quitar el gas natural y ponerlo a otro gas que aparentemente es económico, y resulta que ese sí te puede dañar el motor, y por la falta de experiencia, entonces hay que educarse, y estamos precisamente en estos espacios educándolos a ustedes. Sí, yo les digo que es evangelizar, porque eso nos falta, como hablar más del tema. Pues sí, Oye, hay que darle más beneficio. Hay dos preguntas que me gustaría que las hiciéramos, y ya se nos está acabando el tiempo. Ojalá tengamos otra oportunidad, Gus. Una es un ejemplo específico de apoyo del gobierno de México para la conversión de vehículos. Lo platicábamos Gus y yo antes de entrar con ustedes. Este tema que está impulsando el actual presidente de México, Andrés Manuel, con el tema del gas natural que va hacia las casas, a nosotros también nos beneficia, porque el tema es que va a crecer la infraestructura, algo que había estado detenido por mucho tiempo, algo por lo que nos vimos afectados en febrero. Si se acuerdan, hubo la escasez de gas, y fue justo por eso, porque el gas se trae de Estados Unidos. En México, a pesar de que tenemos el cuarto lugar de poder tenerlo, no tenemos la infraestructura necesaria para poderla transportar. Entonces, estamos seguros que con esta nueva iniciativa el mercado va a crecer, las estaciones van a detonar, los vehículos van a crecer. Entonces, está increíble. La otra pregunta es... ya me perdí por aquí. ¿Qué nos comenta Edgar Olivera? ¿Tendrás ahí la anécdota que él nos comenta? ¿Jackie? Sí, en varios grupos de autos en México he visto que preguntan sobre cambiar un auto a gas natural, y las respuestas de 500, solo 10 estaban a favor, de los demás estaban en contra, contando a los haters y hasta insultos debido a los mitos. Claro, Edgar, y eso es parte de lo que estamos haciendo en todas las empresas, tanto en la asociación como todas las empresas que pertenecen a la asociación. Esta parte de decir cuáles son los mitos, cuáles son las realidades, de que también se acerquen a ustedes a información verídica, porque no todo lo que hay en Internet, como en cualquier caso, tiene la verdad, y mucho menos el compadre de la esquina. Súper. Jackie, dos preguntas más y damos lo del gift card. Sí, ¿Te parece? Sí. Me parece perfecto. Hoy me encantó lo de las estaciones multimodales. Nada más que Súper. No encuentro el nombre. ¿Les informamos? Aquí está. ¿Les informamos? Adán Armando Mesa de la Cruz dice: las estaciones multimodales son una estrategia para combatir el obstáculo de escasez en los espacios de la Ciudad de México. Yo creo que sí. Yo creo que sí, y precisamente una de las sorpresas que tenemos es que en la Ciudad de México ya estamos a puertas de, especialmente con temas de permiso, obtener esta primera estación. Una es con Pemex, y precisamente están buscando eso, están buscando ofrecerle al cliente final otra alternativa, que no sea gasolina, que no sea diésel, que también vean el gas natural vehicular. Entonces, tomando todas las medidas de seguridad, creo que esa es una de las formas de poder no generar o quitar más espacio para vivienda, sino más bien utilizar los existentes espacios para poder brindar el servicio.
Desde la asociación ya tenemos algunos años conversando con ONEXPO, que es esta Organización Nacional de Expendedores de Gasolinas en México. Y una de las cosas que traía esta reforma energética es que permite el tema de las multimodales. Estamos en ello, estamos trabajando en ello porque sabemos que podemos incrementar justo el tema de la oferta. Entonces, esperamos darles muy buenas noticias pronto. Gus, se nos acabó el tiempo, así que vamos a hacer 3 preguntas para que se lleven la gift card y esperamos pues, conectarnos otra vez y seguir contestando dudas, ¿va? Entonces, si quieres, tú haz una, yo hago una y nos ponemos de acuerdo en la última para la gift card. Ok. La primera pregunta, ¿cuál es la meta que tuvo México en la reunión de las Naciones Unidas en el Comité de Medio Ambiente y Clima del 12 de diciembre del 2015? Fueron 2. ¿Cuáles fueron? Te las estás poniendo muy difíciles. Mándelos, acuérdense, su correo o escríbanos en el Facebook de la asociación AMGNV0, estamos, pero si buscan AMGNV nos encuentran y ahí nos mandan las respuestas. La otra es, ¿cuál es el precio promedio del gas natural vehicular que se ha mantenido en estos años, o sea, del 2019 al 2021 en México? Y la otra es, tú dime si es, Agus, ¿cuánto cuesta en promedio la conversión de un vehículo? La acabamos de decir, súper, listo. Ahí están 3 preguntas y nos gustaría saber si quieren una segunda oportunidad para hablarles de un tema en específico. Me gustaría de pronto hablar acerca de talleres, pero también me gustaría hablar acerca de financieras, pero también me gustaría hablar acerca de certificaciones de vehículos y por último, de pronto, los famosos mitos y leyendas del gas natural vehicular. Los esperamos pronto, va a haber una el 2 de septiembre. Pero sí me gustaría ahí sí enfocarla a lo que la audiencia quiera comentarnos o quiera saber al respecto del gas natural vehicular como solución transitoria a la movilidad sostenible en México. Listo. Sigan a Naturgy en todas sus redes sociales. Ellos también están promoviendo y poniendo los beneficios que tiene el gas natural. Está como Naturgy México en LinkedIn, en Facebook, en Twitter. Los pueden encontrar y también síganos en las redes sociales de la asociación. Estamos como AMGNV. Nosotros también apoyando un poco el tema de la evangelización del tema del gas natural. Estamos llevando a cargo charlas con los diferentes actores, como mencionaba Gus, del ecosistema, las financieras, los talleres, las estaciones de servicio, las verificadoras. Y bueno, muchas gracias, Gus, muchas gracias a todo el equipo de Naturgy por invitarme. Ha sido un verdadero honor platicar con ustedes de lo que estamos haciendo desde la asociación. Igualmente, muchos saludos a todos. Recuerden que nos encontramos en las páginas sociales, en las redes sociales como Naturgy México. El tema de movilidad nos interesa, nos apasiona y queremos que México tenga la oportunidad de experimentar con este nuevo servicio y que ustedes como clientes o ustedes como empresa que necesitan ahorrar en el tema de movilidad nos vean como esa opción. Oye, somos recordarles Naturgy. Que lo que nos han estado preguntando se los vamos a contestar vía correo electrónico. Acuérdense de mandarnos sus respuestas para participar por estas gift cards. Tenemos 3, así que tienen oportunidad. Y muchas gracias, Gus. Nos vemos el 2 de septiembre. Muchas gracias a todos. Que tengan una excelente semana. Adiós, Dios. Chao, chao. Vale.